Cada uno en su casa y ves una Buenos días, señor Groizar. ¿Nos escucha bien? Muy buenos días, perfectamente. ¿Se me escucha bien por ahí? Perfectamente, perfectamente. Muy bien, pues ahora que ya contamos con su presencia, vamos a reanudar esta comisión de sostenibilidad y transición ecológica, en la que estamos trabajando el proyecto de ley de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética. En primer lugar, voy a presentar al señor Groizar, al cual le agradecemos desde la comisión que esté con nosotros. En este caso, comparece de manera telemática por su imposibilidad de desplazarse hasta el Parlamento de La Rioja, pero en todo caso le agradecemos que dedique su tiempo a poder atendernos. El señor Groizar es el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Bienvenido en nombre de la comisión. Voy a pedir sustituciones. Por parte del Grupo Mixto no hay representantes en este momento. Por parte del Grupo Ciudadanos no hay sustituciones. Por parte del Grupo Popular me dice el señor Cuevas con la cabeza que no hay. Por parte del Grupo Socialista. No hay sustituciones, presidente. Muy bien, señora Orradre, muchísimas gracias. Pues dicho todo esto, señor Groizar, le voy a dar la palabra, como usted sabe, por un tiempo de media hora para que pueda hacer su exposición inicial. Tiene la palabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías, y gracias a tanto al Parlamento de La Rioja como al conjunto de miembros de la comisión por la posibilidad de participar en esta comparecencia y de hacerlo, además, como indicaba el presidente, de forma telemática. Me hubiera encantado poder participar presencialmente. Era la intención, desde luego, pero efectivamente el contexto actual no me lo ha permitido. Y os agradezco especialmente la posibilidad de participar por el objeto del debate de hoy, que yo creo que es crucial para la Comunidad Autónoma de La Rioja en su proceso de transición energética, evidentemente, pero también, sinceramente, para que la ciudadanía riojana y su tejido empresarial puedan ser partícipes en primera persona de las oportunidades de la transición energética para la región y para el conjunto del país. Y esa, en mi opinión, es la clave de lo que estamos debatiendo hoy. Dotar a la Administración Autonómica riojana de una herramienta esencial para que familias, empresas, el conjunto de la sociedad de La Rioja sean beneficiarias directas de la transición energética. Y trataré, tanto en la exposición como en las réplicas, de abordarlo pues, de alguna forma en base a la experiencia en la gestión precisamente en el IDAE, en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, que, como saben, es una entidad pública empresarial dependiente, en este caso, de la Secretaría de Estado de Energía, en el Ministerio para la Transición Ecológica, y que está jugando un papel clave ya no solo en la gestión de los fondos europeos, sino en el impulso, en la preparación de las distintas políticas de transición energética. Y también en aquello que pueda ser de interés para sus señorías, desde la experiencia en una etapa anterior en gestión de política energética, gestión de programas y fondos europeos en el ámbito autonómico, si bien en este caso en el ámbito de Baleares. Señorías, yo creo que esta Cámara es perfectamente consciente de la relevancia del momento que vivimos y el papel que juegan en él las políticas y el impulso público en el ámbito de la energía y del cambio climático. Y es que cuando hablamos de energía y cambio climático hablamos de varias cuestiones. En primer lugar, a lo mejor más evidente, hablamos de política ambiental, por supuesto, la emergencia climática como el principal reto ambiental al que nos enfrentamos como sociedad, los compromisos que hemos adquirido como país, como Unión Europea, como comunidad internacional en torno al Acuerdo de París, esos objetivos de limitar el calentamiento del sistema climático a 2 grados por encima de temperaturas preindustriales y de hacer todo lo posible para mantener ese calentamiento por debajo de 1,5 grados. Pero hablamos también, en segundo lugar, de seguridad y de riesgos a las personas, a las infraestructuras y a la economía. De hecho, el Foro Económico Mundial de Davos publica cada año su informe Global Risk Report, su informe de riesgos globales, donde incorpora una serie de matrices de riesgo en las que analiza la posibilidad, la probabilidad y el impacto de distintos riesgos a los que se enfrenta la humanidad en el sentido del progreso económico y social humano, y donde encontramos riesgos ambientales junto con riesgos geopolíticos, sociales, sanitarios, tecnológicos incluso,
Y lo que ha sido muy interesante es ver cómo en la última década, en las sucesivas publicaciones de estas matrices de riesgo, los riesgos ambientales han ido creciendo, siempre insisto, según ese análisis del Foro Económico Mundial, han ido creciendo en probabilidad y en impacto hasta convertirse en los principales riesgos para nuestra economía. Es decir, los riesgos ambientales como los principales riesgos para nuestra economía y, obviamente, para el funcionamiento del conjunto de nuestra sociedad. ¿A qué nos referimos? Pues hablamos de eventos meteorológicos extremos, hablamos también de cambios de tendencias climatológicas, donde es evidente cuestiones, ¿no?, como el impacto sobre el medio rural, cuando hablamos de cultivos que necesitan condiciones meteorológicas muy concretas para garantizar su viabilidad o simplemente su buena calidad, impactos también sobre la biodiversidad, impactos sobre el paisaje muy importantes. La península ibérica, el conjunto de la península ibérica está expuesto a un elevado riesgo de desertización y, por tanto, obviamente eso tiene impactos importantes sobre la economía y el bienestar, especialmente en entornos, ¿no?, con una elevada dependencia de ese patrimonio natural, de esa actividad primaria y esa ventaja competitiva, ¿no?, que aporta, pues, sea el sector primario, sea el paisaje, sea la biodiversidad o sea el entorno natural que tenemos el privilegio de disfrutar. Pero además de hablar de política ambiental y de riesgos, hablar de transición energética es, en tercer lugar, hablar de competitividad y hablar de bienestar. La energía es absolutamente evidente, ¿no? Es un elemento esencial en el funcionamiento de la economía, de la sociedad. Por desgracia, la vuelta del conflicto armado al continente europeo, de la mano de esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos lo está demostrando con más dureza que nunca en tiempos recientes, y los precios disparados de la energía derivados de esta situación impactan de manera muy evidente, ¿no?, en familias, en su poder adquisitivo, impactan en empresas, impactan en el funcionamiento de la economía, y de ahí, ¿no?, pues obviamente, entre otras, el Real Decreto Ley aprobado ayer y publicado hoy en Boletín Oficial del Estado con medidas inmediatas a corto plazo para mitigar esos impactos. Pero si queremos buscar soluciones estructurales, si queremos asegurar que nuestro país sea resiliente a este tipo de impactos en el medio y largo plazo, la transición energética es básica si queremos garantizarnos esa asequibilidad y ese suministro de energía en ese corto, medio y largo plazo. ¿En qué sentido, ¿no? ¿A qué nos referimos? En primer lugar, la relevancia de la eficiencia energética orientada a lo que llamamos la reducción de la intensidad energética de la economía. Es decir, un planteamiento donde lo que buscamos es obtener más unidades de PIB o más unidades de actividad económica por cada unidad de energía invertida o, en otros términos, más unidades de bienestar, en términos de condiciones de confort, de habitabilidad, de movilidad, incluso en términos de comunicación, por cada unidad de energía invertida. Es decir, la eficiencia energética lo que permite es desacoplar crecimiento económico o bienestar de ese consumo energético y, por tanto, lo que hace la eficiencia es reducir la vulnerabilidad de nuestra economía, del conjunto del país, reduce esa vulnerabilidad a la dependencia energética o a esos costes energéticos sujetos, obviamente, ¿no?, a los vaivenes propios, pues, de energías importadas. Y, en segundo lugar, obviamente, el despliegue de energías renovables. Las energías renovables, yo entiendo que es sabido ya, son ya la fuente más barata, más competitiva de generar electricidad. Adicionalmente, España es el país con mayor recurso solar de toda la Unión Europea, está entre los países con mayor recurso eólico y además tenemos industria y capacidades en toda la cadena de valor de las renovables. Es decir, que tenemos energías renovables diseñadas y fabricadas en España y además, añado, con buenas capacidades industriales y de exportación. Y además de este contexto concreto, la relevancia de la transición energética en términos económicos ha estado muy presente, obviamente, en todo el debate económico, académico, empresarial, en torno a la recuperación económica post-COVID, ¿no? Y podemos leer, por ejemplo, el informe que publicaba poco después de iniciarse la pandemia McKinsey & Company sobre los posibles estímulos post-pandemia, y lo que identificaba es que precisamente las inversiones en eficiencia energética, en rehabilitación de edificios, en despliegue de almacenamiento de energías renovables, tienen un efecto multiplicador sobre la economía de entre 2 y 3 veces por cada millón de euros invertidos. Es decir, que cada millón de euros invertidos en esos ámbitos de la economía generan entre 2 y 3 veces más impacto en el conjunto de la economía. O hay otros ejemplos, otro estudio que publicaba la Universidad de Oxford, donde participaban expertos de bancos centrales, de ministerios de economía, o economistas como el Nobel Stiglitz o Sir Nicholas Stern, donde la conclusión a la que llegaba este informe publicado por la Universidad de Oxford es que los proyectos verdes generan más empleo y más retorno económico, incluso en el corto plazo, por cada euro invertido, que otro tipo de medidas de estímulo fiscal y que además, obviamente, generaban ahorros económicos y ambientales también en el largo plazo, ¿no? Por tanto, desde una perspectiva de recuperación económica post-COVID, tenía todo el sentido del mundo focalizar, centralizar esfuerzos en este tipo de inversiones.
Pero esto no nace, no aparece este planteamiento con el COVID o con la pandemia, sino que el papel de la transición energética como factor de competitividad, como factor de impulso social y económico, ya formaba parte de la reflexión europea antes de la pandemia, ¿no? La actual Comisión Europea, desde diciembre del 19, refuerza la apuesta, que ya era ambiciosa de por sí, del anterior Ejecutivo comunitario, además con un nivel de respaldo muy importante, ¿no?, a lo largo de todos los Estados miembros, por supuesto, y todos los grupos, la gran mayoría de grupos en el Parlamento Europeo. La actual Comisión, como decía, impulsa el Pacto Verde Europeo, ya no como política sectorial, es decir, el planteamiento del Pacto Verde Europeo no nace como una política ambiental o una política energética, sino, y aquí cito textualmente, como una estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión Europea en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna y eficiente. Por tanto, un planteamiento de inversión verde como planteamiento de estrategia económica de por sí, no como política exclusivamente sectorial. Y como pasos concretos para la implementación de este Pacto Verde Europeo, tenemos encima de la mesa una propuesta, un paquete integral de reformas bajo el paraguas Fit for 55, donde lo que se busca es actualizar la normativa en materia de clima, de energía, de suelo, de fiscalidad, de transporte, para lograr ese 55% de ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, lo que va a obligar, sin duda, al conjunto de los Estados miembros a incrementar, a reforzar sus objetivos y medidas en materia de energía y clima. Por tanto, es posible que tengamos que redoblar la apuesta nacional también por esa transición energética en este marco europeo. Y en cuarto lugar, además de una cuestión ambiental, como comentábamos, de riesgos o de costes y competitividad económica, la transición energética es una cuestión de balanza comercial, de dependencia exterior, incluso de seguridad nacional, ¿no? La transición energética al final lo que permite es una reducción de esa dependencia exterior que condiciona, como sabe muy bien todos los miembros de esta comisión, ¿no?, de la política nacional y la política internacional de cualquier país o de la Unión Europea. Por tanto, una reducción en términos de la intensidad energética, como comentábamos, pero sobre todo la sustitución de fuentes de energía primaria importadas de qué tipo de entornos, ¿no?, y qué tipo de países. Esa sustitución por recursos renovables que son autóctonos y en muchos casos además aprovechados, como decía antes, con tecnología también autóctona, lo que nos permite es una reducción que es importante en términos políticos, en términos geoestratégicos y en términos comerciales también, ¿no? El impacto, por ejemplo, en la balanza comercial del país es enorme. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030 lo que preveía es un ahorro de 67.000 millones de euros en importación de combustibles fósiles a lo largo de la década si se cumplen las medidas de eficiencia energética y renovables. Aplicando una sensibilidad de costes por lo extraordinario, ¿no?, de los precios de la energía que estamos viendo, el ahorro que podríamos conseguir si implantamos las medidas de energía y clima ya previstas puede superar los 100.000 millones de euros en la década. Es decir, que la economía española dejaría de perder del orden de 100.000 millones de euros a lo largo de la década si somos capaces de implantar las medidas ya previstas. Si hay que reforzar esfuerzos teniendo en cuenta el nuevo marco normativo europeo, pues podemos escalar, ¿no? A nivel de orden de magnitud, el conjunto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los famosos fondos Next Generation, son del orden de 70.000 millones de euros. Es decir, que a lo largo de la década el país se ahorra el equivalente a un plan de recuperación y un poquito más en economía, en presupuesto que sale del país, que saldría del país para importar combustibles fósiles, ¿no? Por tanto, eso a nivel macroeconómico, a nivel de los recursos que se mantienen en el país a disposición de la economía del país, es impresionante esa cuantía. Y ese factor que comentaba, ¿no?, de la transición energética como herramienta de reducción de dependencia exterior también aparece en las distintas recomendaciones de organismos internacionales en respuesta a la crisis partida de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía publicaba a principios de este mes de marzo una serie de recomendaciones de actuaciones inmediatas para reducir la dependencia de la Unión Europea de gas natural de origen ruso. Y entre estas propuestas que planteaba la Agencia Internacional de la Energía destacan medidas de tipo estructural como son la aceleración de proyectos de energía eólica y solar, un énfasis en el autoconsumo por esa elevada capilaridad y la rápida capacidad de instalación que supone, pero también la sustitución de calderas de gas por bombas de calor, mejora de eficiencia energética en edificios y en industria, la activación de un sistema eléctrico más flexible, es decir, ¿no?, la transición energética como medidas que deben acelerarse ya mismo para reducir esa dependencia, en este caso a nivel europeo, del gas ruso. Y en un sentido muy parecido, pocos días después, la Comisión Europea publicaba una comunicación donde respondía a
nivel energético, ¿no? a esa situación de crisis, y plantea también la Comisión Europea la electrificación, el despliegue de renovables, la aceleración de la eficiencia energética como medidas prioritarias para eliminar la dependencia europea del gas ruso a lo largo de los próximos años. Por tanto, la relevancia de la transición energética yo creo que es evidente y, por tanto, es una prioridad. No una prioridad a nivel gobierno, sino que entendemos una prioridad a nivel país. Y para eso lo que hemos estado articulando estos últimos años, desde 2018, es lo que hemos denominado un marco estratégico de energía y clima a nivel nacional, con un plan integrado de energía y clima 2030, muy detallado, como hoja de ruta concreta de políticas de impulso de transición energética, una estrategia a largo plazo a 2050 que busca esa neutralidad climática a la que nos hemos comprometido como muy tarde a 2050, y luego agendas, hojas de ruta, estrategias más sectoriales, más tecnológicas, que lo que han permitido es que los sectores económicos, industriales, tecnológicos de nuestro país hayan podido anticiparse y empezar a orientar y coordinar sus decisiones de inversión y de planificación. Aquí destaca, por ejemplo, la hoja de ruta del hidrógeno renovable, con la que España está en disposición de liderar no solo la producción y el uso de hidrógeno renovable en Europa, sino toda su cadena de valor, la tecnología asociada. Y gran parte de ese potencial lo hemos visto precisamente al articular esa hoja de ruta y al emitir esas señales adecuadas, ¿no? En una ausencia de un marco estratégico de este tipo, pues las empresas tecnológicas, pymes, industriales e incluso el sector energético no tienen claro que pueda ser una prioridad, aunque Europa diga que sí. En el momento en que se publica esta hoja de ruta, previa deliberación, previa consulta con todos los sectores afectados, lo que hemos visto es que las sucesivas manifestaciones de interés, en las sucesivas convocatorias, el interés, los proyectos concretos, las propuestas tecnológicas de las empresas españolas han despegado absolutamente con proyectos, con propuestas muy concretas y solventes, ¿no? Y como el hidrógeno, pues podemos hablar del almacenamiento, la energía eólica marina, el biogás, por ejemplo, muy ligado a la actividad de sector primario, por ejemplo, hoja de ruta del autoconsumo. Con todas ellas lo que hemos constatado es ese impacto que tiene esa capacidad de orientación, de aportar al final visibilidad y certidumbre, que es lo que necesita el sector privado para poder articular, para poder anticipar, para poder prever esos retos. Es decir, que una administración sea capaz de articular su visión a medio y largo plazo, anticipar esos retos y por tanto, anticipar la necesidad de esas soluciones con planes, con estrategias, con estudios, es una herramienta que permite al sector privado y también al sector público anticiparse, prepararse, coordinarse y con ello, pues realmente incrementar el atractivo de inversión. Un ejemplo es, como comentaba, esa hoja de ruta del hidrógeno renovable, pero otra es, por ejemplo, el atractivo país que hemos visto con carácter general para inversión en renovables. Por ejemplo, entiendo que no es casualidad que España haya vuelto al top 10 de países más atractivos para la inversión en energías renovables, tras casi una década alejada de estos puestos. El índice internacional de atractivo de energías renovables tenía España en el puesto número 29 en 2017 y recientemente, en 2020, hemos vuelto a ese top 10, ¿no? de países más atractivos para invertir. Y entendemos, y en consultas con el sector, lo que hemos visto es que es en torno precisamente a la construcción de ese marco estratégico de energía y clima que aporta esa certidumbre, que aporta esa visibilidad. Ahora bien, esta apuesta de país no se sustenta solamente sobre esa certidumbre, sobre esa promesa, ¿no? sobre esa visibilidad, sino, por supuesto, sobre un marco normativo, regulatorio y las políticas concretas de impulso. Y aquí lo vemos, por ejemplo, podemos hablar del marco regulatorio que ha facilitado el despliegue del autoconsumo en nuestro país. Desde que en 2018 eliminamos el llamado impuesto al sol, reducimos las barreras administrativas, lo que vemos es que el autoconsumo empieza a despegarse, doblando prácticamente su ritmo de instalación cada año. Incluso en el año 2020, cuando el resto de la economía, como sabemos por desgracia, estaba prácticamente en stand-by, el autoconsumo en España seguía creciendo, o incluso los datos espectaculares absolutamente del año pasado. En el año 2021, en España se instalaron más de 1,2 gigavatios de autoconsumo. En términos de potencia pico, es el equivalente a una central nuclear, esto de energía renovable instalada en los tejados, en las cubiertas de este país, solamente en un año. Hablamos de términos de potencia pico, habría que traducirlo a términos energéticos, pero yo creo que es muy ilustrativo, ¿no? el ritmo de instalación de renovables que supone medidas de este tipo, ¿no? Podemos hablar de otro tipo de medidas ligadas a las renovables, al vehículo eléctrico o a otros ámbitos, o por ejemplo, hoy mismo el Real Decreto Ley 6/2022, que incluye medidas específicas para acelerar la tramitación y despliegue de renovables. O, por supuesto, el impulso que supone el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ¿no? Además de esa oportunidad histórica, y yo creo que hay que poner en valor, ¿no? el hecho de que
ese esfuerzo colectivo que hemos logrado que se impulse a nivel europeo para salir de esta crisis de una forma distinta a la anterior, invirtiendo en lugar de recortar, construyendo un modelo económico más resiliente en lugar de ahogando a la economía, ¿no?, con medidas que reducen la demanda y, por tanto, perpetúan o continúan, acrecientan esa situación de posible recesión. Y aquí, pues esto también demuestra ese potencial de planificación, de anticipación que ofrece este marco estratégico que decía. Es decir, el hecho de contar con recursos de forma sobrevenida, ¿no?, a propósito de la recuperación del COVID, el hecho de haber contado ya con un marco estratégico que anticipaba cuáles eran las prioridades en política energética, lo que nos ha permitido es que, uno, desde la administración pública tuviéramos ya claros y perfectamente definidos cuáles eran las prioridades y, por tanto, no hemos tenido que perder mucho tiempo identificándolas, sino que ya eran claras. Pero dos, sobre todo, el sector privado ya las tenía identificadas, ya las conocía, ya había empezado a prepararse. Y, por tanto, el hecho de que ya existiera previamente ese marco estratégico de energía y clima, lo que ha permitido es que los fondos europeos en el ámbito de la transición energética hayan podido canalizarse desde la administración y recibirse desde las empresas con proyectos concretos de forma mucho más ágil, ¿no? Un plan de recuperación que en el caso de La Rioja, por ejemplo, ya ha supuesto más de 15 millones de euros en actuaciones de movilidad eléctrica, autoconsumo, rehabilitación, renovables, actuaciones dirigidas específicamente a entidades locales y que se suma a otras líneas anteriores, ¿no?, que ya veníamos impulsando desde el Gobierno de España, como son líneas de ayuda a la eficiencia energética en el sector industrial, donde han llegado casi 3 millones de euros a La Rioja, casi medio millón de euros a eficiencia energética en explotaciones agropecuarias o casi 2 millones de euros en 19 proyectos de renovables innovadoras en energía renovable térmica o renovable eléctrica, ¿no? Ahora bien, una vez establecido el contexto de oportunidad, de transición energética y de rumbo, ¿no?, a nivel país, veamos la relevancia de que la comunidad autónoma, en este caso de La Rioja, pueda contar con una herramienta como es ARTE, ¿no?, como es la Agencia Riojana de Transición Energética. Y yo creo que lo que vemos a nivel internacional lo aplicamos, intentamos reforzar a nivel europeo, lo intentamos eso mismo replicar y reforzar a nivel español, y tiene todo el sentido del mundo eso, reforzarlo y aplicarlo a nivel autonómico. En primer lugar, por ir con puntos concretos, y sus señorías me permitirán la obviedad y que parafrasee alguna líder autonómica, La Rioja es España. Y como digo, me van a perdonar la obviedad. Y como La Rioja es España y tenemos un Estado compuesto por sus comunidades autónomas y sus ciudades de Ceuta y Melilla, España no será capaz de cumplir esos compromisos, esos objetivos de energía y clima, si no participan también de forma activa sus comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de La Rioja establece distintas competencias exclusivas, como conocen bien, en ámbitos desde ordenación de territorio y urbanismo, infraestructuras energéticas o hidráulicas cuando se circunscriben al ámbito autonómico, competencias en investigación y desarrollo. Tiene también la comunidad autónoma competencias de desarrollo legislativo y ejecución en materia de régimen energético, en protección de medio ambiente, en régimen local, y además cantidad de competencias sectoriales en ámbitos como la industria, como la agricultura, que son imprescindibles por ese carácter transversal de la política energética. Política energética no solo es renovables, no solo es infraestructura energética, sino que es cómo cada uno de los sectores de la economía, incluso cada uno de los sectores de la sociedad, consume, aprovecha energía, incluso genera parte de su propia energía, obviamente de origen renovable, ¿no? Por tanto, el hecho de que la comunidad autónoma refuerce sus capacidades estratégicas de planificación, de ejecución en materia energética, elevando la energía, elevando la transición energética de una sección dentro de una dirección general a una dirección general, como ya ha ocurrido, y ya con este siguiente paso a una agencia propia, entendemos que permite que La Rioja contribuya de forma más importante al cumplimiento de España a esos objetivos. Y eso en sí mismo, ya solamente eso, entendemos que es extremadamente valioso. Pero además de una contribución a los objetivos de país, que obviamente por mi cargo actual pues es una cosa que me parece de especial interés, el contar con estas herramientas entiendo que también es de especial interés para la propia comunidad autónoma, para la propia región. España va a invertir en eficiencia energética, en energías renovables, en nuevos modelos de negocio, en innovación. Estén o no, obviamente, las empresas, la sociedad, la comunidad autónoma de La Rioja. Las empresas y administraciones españolas, tanto autonómicas como locales, van a tener recursos españoles, europeos, a su disposición en este impulso. Y cuando hablamos de la reducción de la dependencia energética exterior, de las mejoras que eso supone para la economía a nivel micro, ¿no?, para cada una de las empresas, lo que se ahorra en términos energéticos, pero a nivel macro también, ¿no?, con esos indicadores como el PIB, como el empleo, como la balanza comercial,
Eso, desde luego, es una oportunidad para el conjunto del país. Pero la pregunta que les lanzo es, ¿va a poder aprovechar La Rioja también esta oportunidad? Este mismo principio lo va a poder aprovechar la comunidad autónoma de reducir esa dependencia energética exterior, pensando ahora a nivel comunidad autónoma, para reducir la exportación de dinero, ¿no?, de presupuesto que supone esa importación energética en todos los vectores energéticos. Van a contar las empresas y las administraciones en La Rioja con herramientas de acompañamiento para aprovechar esas oportunidades que supone, ¿no?, planificar y reducir su consumo energético o contar con energías renovables. Va a poder, en definitiva, ¿no?, el tejido asociativo y el tejido económico de La Rioja va a ser capaz de captar esos recursos, o van a estar en una situación de desventaja, ¿no?, si no cuentan con herramientas, con agentes públicos de impulso con los que sí cuentan otros territorios del Estado y otros territorios de otros Estados miembros. Una de las características de la transición energética, además de la tecnológica, obviamente, es esa transversalidad, ¿no?, a la que ya he hecho referencia. La transición energética ya no es lo que opinen o lo que inviertan las empresas energéticas o la propia administración competente en energía. Es, pues al final, llevándolo a un nivel muy cercano, ¿no?, la decisión que toma la comunidad de vecinos o el pequeño empresario o el municipio de optar por actuaciones de eficiencia energética, de optar por renovables, de optar por movilidad sostenible y con eso mejorar, pues, su economía doméstica o su competitividad o sus condiciones, ¿no? O los pequeños ayuntamientos, por ejemplo, la capacidad que tienen de invertir en mejoras energéticas que les permitan liberar recursos públicos para dedicar a otras políticas, ¿no?, para el bienestar de sus vecinos o incluso en fomentar, ¿no?, actividad económica en su territorio. Lo que vemos es que aunque estas soluciones son rentables económicamente, es el autoconsumo, la eficiencia energética, se necesita un acompañamiento específico porque el pequeño empresario de cualquier sector energético, de cualquier sector económico, no tiene por qué ser experto energético. Cualquier familia, cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad de vecinos no tiene por qué ser experto en transición energética, obviamente. Y ese potencial de acompañamiento, lo que hemos visto en nuestra experiencia, es absolutamente fundamental. Por tanto, una segunda ventaja clarísima de contar con un instrumento como ARTE, además de contribuir a ese desarrollo a nivel español, es ese potencial de acompañamiento concreto para el tejido social, asociativo, económico en La Rioja para aprovechar esas oportunidades. Tercera ventaja que añado es que esa oportunidad de transición energética no solo se ejecute, sino que se anticipe, es decir, el desarrollar planes, estrategias, hojas de ruta que permitan a La Rioja anticipar los retos y, por tanto, empezar hoy a desarrollar esas soluciones, lo que permite es que sean empresas riojanas que anticipen esos riesgos y se preparen bien, empresas riojanas que diseñen las soluciones tecnológicas, económicas, de modelo de negocio que permitan dar respuesta a eso y que permita a la propia administración autonómica anticiparse y prepararse para saber qué capacidades tiene que reforzar, qué formación tiene que asegurar para que haya profesionales formados en esos ámbitos para poder aprovechar las oportunidades económicas y laborales y, en definitiva, anticipar esas ventajas competitivas, ver dónde La Rioja puede competir dentro de España, dentro de Europa y, por tanto, que el tejido económico de la región siga brillando en un contexto pues de cada vez mayor incertidumbre, ¿no? Añadido a esto, cuarta ventaja, yo entiendo asociada a la atracción de los fondos europeos. Una función básica de las agencias de la energía, y en España, como imaginan, hay varias, a nivel europeo hay muchísimas, es hacer de agrupador, de dinamizador de proyectos, de consorcios que opten a fondos europeos. Contaba antes la relevancia en el ámbito europeo de las políticas de energía y clima, pues eso no se queda en una declaración política, sino que eso se traduce a las partidas presupuestarias específicas para energía y clima, pero también ligadas o condicionadas a energía y clima de ámbitos sectoriales. La PAC está altamente condicionada a energía y clima. La política industrial o de I+D está altamente condicionada a la energía y clima. Contar con ARTE es contar con un ente que vaya a poder movilizar consorcios, acompañar a proyectos y empresas para presentar proyectos europeos que permitan atraer fondos europeos a La Rioja. Pero además, y bueno, aquellos de ustedes que hayan participado en la gestión de fondos europeos, lo que permite contar con una agencia que tenga patrimonio propio, como es el caso que se propone, lo que permite además es adelantar la movilización de fondos públicos también en fondos estructurales. Cuando hablamos de fondos FEDER, por ejemplo, el hecho de tener una agencia con su propio capital, con su propio patrimonio, lo que permite es acelerar que lleguen, que aterricen esos fondos, también fondos estructurales, a la administración autonómica.
Quinta ventaja, y voy terminando que soy consciente del tiempo, ha quedado muy claro que en el marco tanto COVID inicialmente como de la gestión de los fondos europeos, como la creciente relevancia política y económica de la transición energética, el papel cada vez más importante de la colaboración público-privada, ¿no? Abandonar, dejar atrás un escenario donde el sector público hace una cosa, el sector privado otra y no hay mucha interlocución más allá de la relación regulador-regulado, sino que entendemos que es imprescindible aunar, ¿no? Reforzar las capacidades mutuas del sector público y sector privado con esa colaboración. De hecho, esto no es nuevo, en el ámbito puramente energético, por aprovechar, ¿no? Aquí la experiencia del IDAE, los primeros parques eólicos en España, por ejemplo, o las primeras cogeneraciones en España, se pusieron en marcha porque IDAE, como empresa pública, como entidad pública empresarial, en este caso de ámbito estatal, invirtió en ellas. Y a día de hoy tenemos un tejido importantísimo en energía eólica, también en el ámbito industrial en la cogeneración, gracias a lo que se desarrolló de aquello. Por tanto, la inversión pública generando, permitiendo, apalancando a la inversión privada, dando más confort, facilitando que la inversión privada pueda movilizarse también, entendemos que es imprescindible. Insisto, con la misma visión que tenemos a nivel estatal, creo que tiene toda la relevancia del mundo a nivel autonómico también. Y por último, sexta ventaja, ¿no? Sexto planteamiento que entiendo que es interesante de contar con una agencia riojana para la transición energética, es que esa posibilidad de inversión, esa posibilidad de desarrollar proyectos propios con ese patrimonio propio, ese patrimonio diferenciado, se convierte al final en una ventaja también económica, no solo política y no solo de impulso, sino también económica para la propia administración autonómica. Al final genera un ahorro en el capítulo 1 de personal, por ese patrimonio propio y esos ingresos propios que genera, en este caso, la agencia riojana, como en capítulo 2 en costes energéticos, ¿no? Y estamos viendo cómo otras agencias de la energía, otros institutos de la energía a nivel estatal están pudiendo desarrollar inversiones que lo que generan son enormes ahorros en las facturas energéticas de la propia administración autonómica, liberando, por tanto, presupuesto público para destinar a otro tipo de políticas, ¿no? Y no solamente a mantener climatizados o mantener iluminados los edificios públicos. Hasta aquí un poco la exposición inicial, pero obviamente a disposición para sus preguntas y reflexiones en la ronda de réplica y contrarréplica. Muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias a usted, señor Groizar. Sería ahora el turno del Grupo Mixto, pero al no haber presencia de sus diputados en la sala y siendo yo el portavoz del Grupo Ciudadanos que tendría que intervenir, me va a sustituir la vicepresidenta de la comisión en la presidencia para poder intervenir y poder hacerle mis preguntas.